Seguimos en Punto de Partida, dialogando con el doctor Mauricio Vela, médico generalista, especialista en nutrición, un tema realmente apasionante, Mauricio. Y bueno, recién antes de hablar de lo estrictamente vinculado a la alimentación, recién mencionábamos el tema de las enfermedades autoinmunes, derivadas también, me imagino, de todos estos cambios que no han sido naturales. En este último tiempo ha habido como una explosión de enfermedades autoinmunes. Son enfermedades en las cuales tu sistema inmunológico te ataca, se vuelve en contra tuyo. Muchísimo, para que la gente lo entienda, desde de hipotiroidismo, que es prácticamente epidémico, si uno busca, diabetes tipo 1, alergias, asma en algunas cuestiones, artritis reumatoide, lupus, bueno, todas este tipo de enfermedades que son nuevas, que son crónicas, que entre comillas no tienen cura, como así también síndromes metabólicos, obesidad, dislipemias, hígado graso, todas estas cosas que se hablan ahora, tienen su relación directa con la microbiota. Tienen su relación directa con la microbiota y en relación con cómo nacimos, cómo nos comportamos en el ambiente, si estamos o no en el sol, porque es fundamental la vitamina D. La vitamina D, que es una grasa, que es una hormona, que en realidad es un regulador tumoral y un regulador inmunológico, por eso nombré que permanecemos muy poco tiempo en el sol. Si tenemos contacto también con la naturaleza, me imagino. Exactamente, pero necesitamos estar al sol. Claro. Al sol, porque si no, no se sintetiza la vitamina D. Y la mayoría de las... Tendríamos que preocuparnos de tener un valor de vitamina D mayor de 30. Y está muy bajo el valor. Y eso determina que nuestro sistema inmune esté en un estado de alerta, que esté bajo, que esté débil. Obviamente condicionado a otras cosas. Este tipo de patologías tiene una relación directa de lo que se llama permeabilidad intestinal. El intestino se permeabiliza, se inflama y pasan proteínas, pedazos de bacteria, y una de las proteínas que puede pasar cuando un intestino está permeable es el trigo. En otras personas no pasa nada, claro, pero en estas cosas. Otra es la leche de vaca, que también es muy inmunogénica en estos casos. En muchos casos la caseína, ciertas proteínas de la leche también es muy inmunogénica en estos intestinos que están tan inflamados, tan permeables y donde su microbiota está alterada. Este tipo de patologías siempre se abordan desde un mismo lugar. Inmunosupresores, T4 para la levotiroxina, pero bueno, en realidad lo que nosotros hay que hacer un abordaje más holístico, o lo que se apunta es a un abordaje más holístico desde el intestino, desde el cambio de la alimentación, desde repoblar esa microbiota, desde reconstituirla, desde bajar esa alerta que hay del proceso inflamatorio en el cual el sistema inmunológico está en un estado de alerta continuo. Claro. Doy un ejemplo con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es algo apasionante en el cual la mayoría de las veces se aborda puramente con levotiroxina. Nosotros tenemos un déficit de yodo a nivel mundial. Hemos venido de lugares donde ha habido yodo. El yodo generalmente está en ¿qué lugares? En los lugares cercanos al mar donde hay pescado y donde hay algas. Eso también es algo evolutivo, donde hemos salido, había sequía, había ese tipo de alimentación, pero durante miles y miles y miles de años. El cuerpo no capta va a captar que lo necesitamos. Sí. Está acostumbrado a eso. Está acostumbrado y nosotros somos un segundo en la historia. Entonces hay un déficit de yodo donde el yodo cumple un papel fundamental en un montón de nutrientes, en un montón de funciones. Doy un ejemplo. Por ejemplo, nuestro núcleo celular, la célula, el patrón donde se mueve todo, tiene receptores. Esos receptores son 5 o 6 y 4 o 5, uno es para vitamina A, que es una grasa. Otro son los ácidos grasos omega
Otros son hormonas sexuales, que es una grasa. Otro es el cortisol, que es una grasa. Y el último es el yodo, o sea, de la tiroxina, de la T3 y la T4, en algunas oportunidades, que tiene yodo. Entonces, tenemos grasa en las células que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Consumir grasa, de la buena. Claro. De la buena. Entonces, es decir, durante tantos tiempos nos han dicho no consuman grasa. Claro, ¿Por qué? Porque hay una cuestión de industria, de pirámide alimentaria que nos han hecho. La pirámide alimentaria duró y sigue. Ahora hay una lucha de paradigmas entre la pirámide. ¿Cuánto tiempo nos han enseñado en la escuela la pirámide alimentaria a base de los cereales, de los procesados, los panes? La hizo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, a partir de eso, ¿cómo condicionan diferentes acciones? Claro, claro. Y entrando estrictamente en la alimentación, ya que lo tocaste de refilón, Mauricio, digo, hablás de las grasas buenas y de las grasas malas. ¿Podés contextualizar la importancia de las grasas en el marco de un proceso de transición, que tenemos que dar en nuestra alimentación, ¿no? Porque, como decíamos recién, vivimos en un tipo de sociedad acelerada, la sociedad de consumo, nadie tiene tiempo de cocinar o privilegia otras cosas. Quizás el tiempo está, pero se privilegian otras cosas. ¿Cómo damos un proceso de transición y qué alimentos tendríamos que privilegiar en ese sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, un alimento ancestral que para mí es fabuloso y que es un superalimento es el huevo. Demonizado durante años, que no hay que comer la yema, que el colesterol. Bueno, por suerte ahora ya muchas sociedades científicas están planteando que el huevo no produce elevación del colesterol. También lo que tenemos que decir que el colesterol elevado no es un problema. Claro. Que también ha habido una gran confusión y también que ha llevado a que sociedades científicas cada vez bajen el colesterol más cuando el colesterol es necesario y hay que contextualizarlo. Se ha medicalizado a gente sana y ha llevado un montón de inconvenientes, el uso indiscriminado de estatinas. Entonces, ese tipo de conductas o de recomendaciones también nos llevó a consumir poca cantidad de grasas, claro, que son necesarias. Por ejemplo, el huevo. El huevo es fabuloso. Desde la colina, le da nutrición al cerebro, tiene todos los nutrientes, es uno de los superalimentos. Otro superalimento que también yo lo pongo es el hígado. Es un superalimento que tiene vitamina A, dijimos que están los receptores de la célula. Claro. El hígado, un animal, cuando mata a su presa, ¿qué es lo primero que come? Va y come la parte más blanda, que es el superalimento, que es el hígado. Entonces, el hígado es un alimento. Nosotros tenemos ahora una locura por comer músculo como argentinos, pero antes nuestros abuelos, nuestros ancestros, han comido las vísceras, sí, normalmente. ¿Y de qué estamos hablando? ¿No? Exactamente. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué grasa estamos hablando cuando hablamos de las grasas buenas? De los animales que se mueven, de los animales que consumen pasto, de los animales que tienen grasa entre los músculos. Porque si no uno dice, bueno, ¿qué grasas? Bueno, ahí chocamos con la industria del feedlot. Bueno, totalmente. Estamos hablando de este tipo de grasa, de un animal que se mueva, de un hígado de un animal que coma pasto. Puede consumir una manteca que tenga hecha de pasto, de una leche que viene de un lugar que es cada vez más difícil, cada vez más difícil. El aceite de oliva, que es fabuloso. En este momento también se puede conseguir aceite de coco, pero en este momento, teniendo los aceites de oliva que tenemos en la Argentina, semillas, almendras, nueces, pistachos, que se consiguen en todos los lugares. O sea, ese tipo de grasas, que me parece que no es un tema en realidad tan complejo, el tema es cómo nos han marcado ciertos hábitos, que el desayuno es de una forma, que
la gente no tenía eso antes, ni tampoco el desayuno de la comida principal. Ha estado determinado por el ambiente, por las crisis, por el clima, fundamentalmente por las estaciones. Nosotros tenemos en estación, naranja tenemos las 4 estaciones, tomate tenemos las 4 estaciones. Entonces, eso también ha cambiado la forma en que consumimos. Hablas recurrentemente de la sopa de huesos. ¿Por qué es importante? Porque me parece un alimento que es ancestral. Es un alimento que tiene cantidad de glicina, hablamos de este tema, generalmente en los pacientes, aparte del que tiene hipermeabilidad intestinal y muchas patologías autoinmunes, pacientes que no toleran nada, pacientes con alergia, pacientes con intolerancias alimentarias, muchas veces con caldos de hueso de animales alimentados a pasto, lo toleran. Están en diferentes dietas, como la dieta GAPS, pero que en realidad es un alimento que es ancestral. O sea, cuando el hombre empieza a cocinar, la mandíbula se disminuye, porque no necesita masticar tanto, el cerebro aumenta. Hay diferentes teorías, algunos dicen que por la cantidad de hidrato de carbono, otro por las proteínas, pero en realidad cocina. Claro. Y en realidad también está determinado también por la alfarería, porque el barro y esta cuestión de llevar algo, un recipiente, va de la mano. Entonces las prácticas fueron diferentes. Se empezó a trabajar en sociedades, a reunirse, a clanes, entonces la comida cumple un rol fundamental, no es una cuestión puramente nutricional, es una cuestión cultural. Entonces esa cocción, que son cocciones lentas, que mi abuela le llama estofado, pero esas cocciones lentas es donde mejor se mantienen los nutrientes, no esas cocciones rápidas. Entonces por eso es tan importante cuando uno plantea, es tan importante la materia prima, cómo lo comamos, claro, y el tipo de cocción. Sí. Hablas también de cómo hay que tratar las semillas, ¿no? Uno, digamos, en Latinoamérica se come mucho arroz, por ejemplo, arroz integral, aunque no tanto, ¿no? Pero no es el más popular, digo, pero mucha gente come arroz integral, otras semillas. ¿Cómo hay que tratar, cómo hay que cocinar estas semillas, digamos, para, digamos, no alterar el equilibrio de nuestra salud? Tanto las legumbres como el arroz o los cereales tienen antinutrientes en su cubierta, que les ha permitido sobrevivir. Claro. Por algo, entonces, una de las formas más simples, hay muchas formas, es el remojo. El remojo de diferentes semillas, con un remojo simple, muchas veces se soluciona el problema de las lectinas, que es lo que tienen la semilla, o el ácido fítico que tienen algunos cereales. Son cosas muy simples. En otras preparaciones necesitamos fermentarlo y en otras necesitamos germinarlo. Llámese lentejas, llámese los garbanzos, pero que en otras sociedades que consumen, por ejemplo, mucho arroz, también hay que contextualizar la forma en que lo comemos. La forma en que se come en otras sociedades son pequeñas cantidades de arroz. El arroz se come frío. No es lo mismo un arroz frío que un arroz caliente. ¿Por qué? Porque cuando se enfría un arroz, que ahora voy a explicar en otros alimentos, se genera lo que se llama almidón resistente. Entonces, cuando se genera ese almidón, le damos de comer a nuestras bacterias. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque el arroz frío de un día para el otro, por ejemplo, puesto en la heladera y mezclado con algunas verduras, por ejemplo, o no, veamos cómo lo consumen los asiáticos o algunas partes de la India, consumen en pequeñas porciones, no lo consumen caliente, o sea, es diferente, aparte de haber desarrollado la amilasa salival mucho más que nosotros. O sea, tienen la amilasa de acá mucho más desarrollada, que es lo primero que tiene, que disuelve el almidón. Entonces, ese arroz le da de comer a las bacterias y genera algo que se llama almidón resistente o fibras fermentativas. Antes se hablaba de fibras solubles e insolubles, ahora se habla de fibras fermentativas. ¿Por qué? Porque la fermentación de esas fibras
nosotros no le digerimos, todo lo que no digerimos le damos de comer a nuestras bacterias. Entonces, un ejemplo es el arroz. Pero hay otros ejemplos de montón de alimentos que son fabulosos para darle de comer a nuestras bacterias, que formen ácidos, como es el butirato, que es un ácido que regula la inflamación de esta que estoy hablando, baja la inflamación y mejora la salud. Para ir cerrando este programa, Mauricio, realmente seguramente han quedado muchísimos temas fuera del tintero, pero digo, hablabas de la inflamación. ¿Cómo podemos controlarla, la inflamación de la flora intestinal, ¿no? Bueno, principalmente los almidones resistentes, el consumo de estos almidones resistentes, que hay muchísimos, y eso lo hemos desarrollado en la charla, muchísimos. Están agrupados. Uno es los tubérculos, la papa enfriada es un almidón resistente, la batata, la manzana al horno tiene muchas propiedades de almidón resistente, la zanahoria al horno cocinado tiene almidón resistente, algunas pectinas, como las pectinas, los fructanos que tiene la alcachofa, que tiene el ajo, el puerro, la cebolla, eso también le da nutrición a nuestra microbiota. Las semillas de lino, el pudín de chía, también. Cada una, en más o en menos, le da de comer a nuestra microbiota. Obviamente también hay polifenoles que regulan la microbiota. ¿Y dónde está todo esto? No hemos nombrado ningún cereal, solamente el arroz. Claro. Fíjense. Y algunas legumbres, en menor medida también regulan la microbiota. Pero, por ejemplo, los polifenoles, que son pequeñas sustancias que existen en las cubiertas de ciertas, como la uva, como el resveratrol, el té verde, en pequeñas cantidades, habrán sentido, la cúrcuma, el jengibre, todas estas sustancias que el cacao de 100% tienen propiedades regulatorias en la microbiota intestinal. Mauricio, realmente una charla muy interesante y seguramente la vamos a seguir en otro momento. Han quedado muchísimas cosas para conversar y bueno, muchas gracias por tu investigación y por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2, Veo, de Cable Video Digital. Hasta entonces.